noches y muy bendecidos y bienvenidos a otro estudio bíblico para hoy, jueves en la noche. Hoy es el 23 de abril del año 2015 y en esta noche estamos en el volumen 4, el tomo número 3. El tomo número 3 y el título de este estudio de esta noche es Bautizados en su muerte. Bautizados en su muerte. ¿Usted sabe lo que significa bautizado? Bautizado significa sumergido, significa enterrado, sepultado. Pues hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hacer alusión a bastantes cuestiones que tienen que ver con el bautismo. Cuando hablamos de bautismos, inmediatamente nos viene a la mente el bautismo en agua. Y el bautismo en agua fue el primero que se registró en la Biblia. La palabra bautizo o bautismo, si usted la busca, aparece por primera vez en Mateo capítulo 3 y verso 7. De ahí sigue para los demás escritos sinópticos, aparece en Marcos 1, aparece en Lucas 1 o Lucas 3 y así por el estilo. Porque bautismo es algo que surgió de momento y el bautismo fue algo que llegó por un hombre que lo conocemos como el precursor. Diga precursor. Y el precursor es la persona que prepara o endereza el camino para otra persona que viene después de él. Y ya sabemos que estamos hablando de Juan el Bautista. Le llaman Juan el Bautista, de ahí han salido apellidos, han salido denominaciones, religiones. ¿Qué no ha ocurrido con el nombre de Juan el Bautista? El bautismo es una práctica que prácticamente se observa y se menciona en una gran parte de las iglesias de hoy. Existen dos formas de bautismos. Hay dos formas. Una es el bautismo por inmersión, que es sumergir, y el otro es bautismo por aspersión, que es regándole agua desde arriba a una persona. Hay religiones que bautizan los niños por aspersión y hay religiones o denominaciones que bautizan a las personas por inmersión. ¿Ok? A veces dicen que a los niños lo hacen por aspersión, por miedo a que se ahoguen, pero los niños están 9 meses metidos en un swimming pool de agua. Los niños nadan. Yo he visto películas donde meten los niños a piscinas y esos recién nacidos ya tienen esa habilidad y esa capacidad de zambuirse y de sumergirse y de caminar por debajo del agua. Obviamente yo no les recomiendo que haga eso con su bebé. ¿Ok? Entonces, en muchos de los ministerios que existen hoy día y en los cientos y cientos de denominaciones que hay, se requiere en una gran mayoría de ellas que para que una persona disfrute de la membresía y sea un feligrés, como decimos, aprobado o registrado miembro en plena comunión, se le requiere que sea bautizado. Si la persona no ha sido bautizada, entonces ellos le organizan unas clases que yo creo que muchos de ustedes las cogieron. Y esas clases le llaman las famosas clases de los catecúmenos. Y los catecúmenos, cuando usted oye la palabra cate, ya usted sabe, usted empieza a pensar en nuestros queridos hermanos católicos, ¿no? El catecismo, catecúmenos, la enseñanza que se les da a los creyentes que van a ser iniciados, por así decirlo, en una feligresía. Se les enseña que en el bautismo, cuando la persona es sumergida en el agua, automáticamente la persona es sepultada y en ese momento la persona muere, figurativamente por supuesto. Al levantarlo de las aguas bautismales, la persona sale del agua y ahí la persona resucita. ¿Ok? Esa, en sinopsis, es lo que envuelve la enseñanza del bautismo en agua.
Entonces, muchos creyentes, como quieren cumplir con el reglamento, pues ellos quieren bautizarse. Inclusive yo tengo amigos que son pastores que predican mensajes, el mensaje de la palabra de gracia. Y uno de ellos me habló hace poco de que hay miembros en su congregación que insisten en ser bautizados. Y entonces él me preguntaba, ¿qué hago? Y yo, bueno, yo no quiero que tú pierdas tus miembros, pero sí debes de explicarle lo que significa el bautismo en agua, qué es, dónde comenzó, por qué se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, la clase de esta noche lleva más o menos ese enfoque inicial, y esto va a ser un estudio que continuará, ¿ok? Así que, porque son dos partes. En la parte de hoy vamos a hablar de la institución del bautismo, vamos a hablar del cumplimiento del bautismo y vamos a hablar del reemplazo del bautismo, ¿ok? Después vamos a hablar otros temas que son como fue la segunda parte de los diversos aspectos de la fe, donde vamos a hablar de unas tangentes que hay con los bautismos, ¿ok? Eso nos lleva a las preguntas para reflexionar en esta noche. Yo oigo un ruidito. ¿Tú lo oyes? ¿Lo oyen ustedes? Yo oigo un ruidito. Amén. Preguntas para reflexionar. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo un segundo bautismo en el creyente? Fíjese, a la llenura del Espíritu Santo se le llama un bautismo. Por lo tanto, esta pregunta está en orden. La segunda dice, ¿será el bautismo en el Espíritu Santo una experiencia donde el creyente habla en otras lenguas? Y hoy vamos a dialogar un poco de eso, porque hay que dilucidar y hay que separar esas cosas, ¿ok? La tercera dice, ¿de cuántos bautismos nos habla el apóstol Pablo en su doctrina a los gentiles? Y finalmente, ¿enseñaba Pablo acerca del bautismo en agua? Esas son las 4 preguntas para reflexionar. Usted va a pensar con eso, porque a medida que vamos desarrollando el estudio, muchas de estas preguntas se van a contestar. Ese es el propósito de las preguntas para reflexionar, ¿ok? Ahora, en la primera parte de hoy, el subtema, la primera mención del bautismo, como les dije anteriormente, Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjese, la prédica de Juan el Bautista era una que llamaba a una generación, él le llamó generación de víboras, los llamaba a un arrepentimiento que es un cambio de dirección, ¿no? Pero entonces ofrecía el perdón de pecados. Y entonces cuando usted llega a un asunto como este, conociendo lo que ya usted conoce como creyente nuevo testamentario, usted posee 66 libros en su Biblia donde hay 2 pactos envueltos. Pero cuando usted estudia lo que pasó en el nuevo pacto, usted se da cuenta que la única forma de quitar pecados de una persona fue ¿cómo? Alguien que me diga. ¿Cuál fue la única forma de quitar el pecado de la gente? La muerte de Jesucristo. Si no hubo muerte, no hubo sacrificio. Y si no hubo sacrificio, no se derramó sangre. Y si no se derramó sangre, no hubo remisión por los pecados. Pero Juan el Bautista ofrecía un bautismo en agua que, de acuerdo a él, los pecados le eran perdonados a las personas. Y entonces usted ha visto, eso es una movida de fe que el Bautista utilizó, porque el Bautista era un precursor. Era un hombre que venía a introducir otro hombre, que ese hombre, cuando él lo introdujo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Pero Juan en fe se movió con un bautismo en agua para llamar al pueblo a un arrepentimiento para perdón de pecados sin sangre. Fíjate, y entonces ahí es donde estriba este asunto. Usted sabe que la Biblia está llena de tipologías. Cuando usted lee el Antiguo Pacto abunda en tipologías. Y habla de símbolos y de cosas que representaban otras cosas que iban a venir futuramente. Y entonces usted veía esas cosas, por ejemplo, a un niño lo circuncidaban al 8º día, a un varón. Le cortaban la piel del prepucio. Y entonces usted busca, posiblemente lo más que yo le veo a la circuncisión física era una marca. La persona quedaba marcada de por vida. Pero honestamente no creo que era diferente a ninguna otra persona. Sencillamente que tenía un pedacito de carne menos que otra persona. Pero era una marca y era una tipología, diga tipología. Era tipología de algo que iba a venir después, que eso sí que era importante. Porque después venía una circuncisión no hecha a mano. Y esa circuncisión no hecha a mano era una aplicación espiritual donde tu cuerpo pecaminoso carnal era echado fuera en la circuncisión de Cristo, y ahora cuando Dios te miraba te veía marcado por esa circuncisión no hecha a mano y te veía perfecto. Fíjate, para Dios verte perfecto a ti, Él te tuvo que circuncidar con una circuncisión no hecha a mano. Y ahí incluyó a las mujeres también. Dios te ve perfecto. Cuando Dios te mira, Dios ve frente a ti un sacrificio que te cubrió por completo. Un sacrificio que pagó la deuda que se debía. Un sacrificio que te transportó de las tinieblas a la luz. Y ese sacrificio hace que tú te veas perfecto delante de Él. Pero para eso hubo que efectuar una separación del cuerpo pecaminoso carnal. Así que la circuncisión del viejo pacto quizás no significaba mucho allá, pero aquí es muy importante. Bueno, ninguna persona que no sea circuncidada con circuncisión hecha a mano está perfecta delante de Dios. Mira cómo es eso. Por eso Dios cubrió a todos sus hijos e hijas con eso. Mira cómo dice Mateo capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Ahora aquí se cumple una profecía del profeta mesiánico, que era Isaías, que decía que voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Cuando usted mira un verso como ese del profeta Isaías, ahí usted entiende cuál era la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la misión de él era venir a presentar a Jesús, que era primo de él, primo hermano de él, y Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Cuando Juan el Bautista nació, todavía Jesús estaba en la barriga, el cuerpo con solamente 3 meses. 3 meses deformado por el Espíritu Santo, cuando Juan el Bautista ya. ¿Ven el punto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí usted ve que ellos eran parientes. Tenían parentela, pero hubo un tiempo donde Jesús cogió por un lado, Juan el Bautista se mudó para un condominio en el desierto. Allá en el desierto no vestía de Oscar de la Renta. Dice que vestía con piel de camello. Yo no sé cuántos de ustedes han estado al lado de un camello. Pero los camellos no huelen a Oscar de la Renta. Y los camellos que yo conozco en el zoológico le tienen la manguera pegada todo el tiempo para que no huelan a lo que huelen los camellos. Y dice que comía legumbres y miel silvestre. Yo me imagino que tendría que tener 2 o 3 picadas de abeja, ¿verdad?
Porque para comer miel había que quitársela a los panales, ¿no? Y Juan el Bautista tuvo una vida muy extraña, una vida nómada, donde estuvo un tiempo metido en un desierto, hasta que llegó la palabra de Dios a él y le dijo: ahora sal del desierto y empieza a predicar del que viene. Y Juan no sabía que era el primo de él, no lo sabía. Juan simplemente comenzó a hablar de él. Me imagino que el día que lo vio: caramba, tú como que yo te conozco, como que te he visto en algún lado. Hasta que después, más tarde, se sentaron en un Starbucks y comenzaron a hablar. Y allá, bebiéndose un cafecito, Juan le dice: sí, yo soy el hijo de José y de María. Ah, pues tú eres de Elizabeth, pues tú y yo somos primos. Y quién sabe las conversaciones que tuvieron entre ellos. Pero fíjate, se encontraron dos titanes, dos personas importantes en lo que es el desarrollo de la historia, con dos roles, dos misiones súper importantes. Porque la de Juan el Bautista fue súper importante. Juan el Bautista fue el hombre que dio la introducción, que presentó a Jesucristo. Él fue el que lo presentó. Ustedes saben que en todos los conciertos y en todos los shows siempre hay un presentador. Y ahora con ustedes recibimos con un fuerte aplauso al artista tal. O el alguacil en la corte: el juez fulano de tal en sesión, toda la corte de pie. Siempre hay un presentador. Pues ahí Juan el Bautista fue el presentador de Jesús. Y ahí dice que Juan el Bautista comenzó con su ministerio y él pues bautizaba en agua. Y llamaba a la gente al arrepentimiento para perdón de pecados, porque eso era algo que por el Espíritu él sabía que Jesús iba a venir con esa misión. Y Juan el Bautista era un hombre que Dios le hablaba, ¿vio? Cuando Jesús habla de él, dice que no había habido una mujer que hubiera parido un hombre como ese. Y cuando habla de él, dice: ese es tremendo, eso es un súper profeta. Pero hoy vamos a hablar un poquito de ti comparado con él, para que tú veas que tú eres mayor que él. Lucas capítulo 7, versículo 28, precisamente ese es el verso. Os digo, este es Jesús hablando, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, oye, es mayor que él. O sea, si tú no pensabas mucho de ti, cualquier persona del reino, Jesús por su boca dijo que es mayor que Juan el Bautista. Tú eres mayor que Juan el Bautista. Mira que Juan el Bautista era una persona súper importante. Pero cuando Dios te mira y cuando Jesús habla por su boca, dice que el pequeño, el más pequeño en el reino, es mayor que él. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes algo que él no tenía. Tú representas o eres representado por alguien que él no era representado así. Y contigo, ahora, cuando tú naciste, se hizo algo en este reino que todavía con él no se había hecho. Juan te alumbró con lo que tenía, pero lo que tú tienes ahora es mayor que lo que él tenía. Dice cualquiera, el más pequeño en este reino es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Todo el mundo: no, pues entonces yo quiero bautizarme. Y todo el mundo comenzó a bautizarse en agua. Entonces el asunto con esto, y esto es algo que yo quiero que usted entienda, y es que cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, juntamente con el bautismo, él incluyó una explicación. Ese era el disclaimer del contrato, la cláusula del contrato. Juan el Bautista por su boca dijo: miren, yo a la verdad, en esto que yo estoy haciendo, yo los bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, que él era el presentador de ese que venía, el que viene detrás de mí no lo va a hacer como yo lo hago. Va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Ahora, cuando usted piensa en eso y ve esa pequeña analogía que hay ahí
de que no vamos a ser bautizados ya con agua, sino con fuego, ¿en qué usted piensa? Noé, el diluvio. Usted sabe que Dios bautizó a la tierra con agua, donde llovió 40 días y 40 noches, y todos los seres humanos se ahogaron y se murieron. La raza completa fue eliminada, extinguida de la tierra, con excepción de 8 personas que estuvieron en el arca. Y después de eso, Dios pone un arco iris y prometió y juró que jamás volvería a bautizar a la tierra con agua. Lo que no dijo era que después la iba a bautizar con fuego. Eso lo dijeron otros profetas después, cuando hablaron, que dijeron que la tierra sería bautizada con fuego. Pero fíjese la analogía tan interesante que hay ahí, que el diluvio fue como un bautismo en agua. Y entonces ahora aquí el bautista dice, el que yo lo bautice en agua ahora, yo lo hago así, pero el que viene detrás de mí no lo va a hacer de esa forma. Y eso es algo que a la gente se le ha olvidado. Y hoy vamos a ver de dónde fue que salió esa práctica, porque tiene que haber una explicación para ver por qué es que la gente continuó bautizándose. ¿Ok? Ahora, parte 2. La práctica continuó luego de la ascensión. Usted sabe que cuando Jesús ascendió al cielo, unos días antes de irse, Él les dijo, miren, váyanse al aposento y quédense en Jerusalén o en Judea hasta que yo me vaya. Cuando yo me vaya, vendrá poder sobre ustedes. Él les dijo, recibiréis poder. Esa fue la promesa que le hizo. Ahora, ¿qué pasa? Jesús se fue en su ascensión hasta el cielo. Y entonces 50 días después de la ascensión, eso era la famosa fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés, de ahí viene la palabra pento, que es 5, que fue 50 días después de la ascensión de Jesús al cielo. Un mes con 20 días, ¿ok? Que fueron como unas 8 semanas o 4, 5, 6, como unas 6, 7 semanas. ¿Qué pasa? Que en aquel día, cuando estaban todos en el aposento, de momento dice que entró un viento recio por la ventana y habían como unos 120 en aquella casa, en el aposento. Y dice que entró un viento recio y que entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. En otros idiomas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos estaban en ese alboroto, había un montón de gente que estaba viendo esta manifestación. Había gente de Mesopotamia, había gente del vulgo, de todas partes. Y habían judíos también. Y entonces ellos comenzaron a mirar y a oír lo que esta gente hablaban. Y uno de ellos o algunos de ellos dijeron, ¿no son estos galileos? Y entonces, pero ven acá, están hablando la lengua nuestra, están hablando la lengua quizá de los medos, de los de Mesopotamia. Empezaron a hablar en otros lenguajes. Lo mismito que pasó en Babel. Que en Babel, usted sabe que dice que los ángeles bajaron y confundieron todas las lenguas de la gente bajo la dirección de Nimrod. Y Nimrod tenía el proyecto de la torre de Babel y dice que Dios confundió las lenguas de todos ellos y ahí es que se dice que surgieron el multilingüaje, los idiomas. Y entonces poco a poco fueron encontrando a las personas que hablaban los mismos lenguajes y comenzaron a situarse en diferentes regiones y así es como se subdividió la tierra con naciones, con sus lenguajes y con sus dialectos. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Pero allí, en Pentecostés, pasó lo contrario. Allí, gente que hablaba un solo lenguaje, comenzaron a hablar en diferentes lenguas de otros que hablaban otras lenguas ya. Y entonces, después de aquello, obviamente no había mucha información. Pedro había negado a Jesús
Después que lo arrestaron, lo negó 3 veces, la criada, la otra y entonces Pedro se había ido a pescar otra vez. Y Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre con muy poca educación en lo que es el aspecto literario. Pero era un tremendo pescador. Me imagino que él sabía cómo tirar la red y sacar todos los peces, dónde pescamos, dónde no pescamos, conocía las estrellas, todo eso. Pero no le vayas a dar una libreta o un iPad, porque no sabía ni prenderla. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro, ustedes saben que Dios le comisionó la misión de abrir las puertas de la predicación del Evangelio. Entonces yo quiero mostrarte unos versos de Pedro cuando ya él comienza a dar esas prédicas. La primera está aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos, miren las palabras de Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice después? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves un evangelio como este, hay que tener mucho cuidado, porque fíjate, Juan el Bautista fue que dijo estas primeras palabras que Pedro cita. Y entonces Pedro usa las mismas palabras idénticas, verbatim, que usó Juan el Bautista. Arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. ¿Dónde oyó Pedro eso? Lo oyó de Juan el Bautista. Y posiblemente vio al Bautista muchas veces predicando y bautizando gente. Inclusive en cierta ocasión los discípulos de Jesús y los discípulos de Bautista, algunos reñían porque los discípulos del Bautista hacían unas cosas y los de Jesús no. Una vez los del Bautista dijeron: ¿y por qué nosotros ayunamos y los de Jesús no ayunan? Y entonces hubo que contestarle: sí, pero ustedes saben que el ayuno es un luto. El ayuno es para cuando el esposo se moría, la viuda ayunaba. Pero ellos no pueden estar ayunando porque el esposo está con ellos. Pero el esposo le va a ser quitado un día. Y cuando le sea quitado, entonces ellos ayunarán. Y había una serie de riñas y de diferencias entre los apóstoles o los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Ok? Pero entonces aquí Pedro continúa hablando y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas, 3,000 bautismos en un día. Entonces Pedro fue el primer predicador de la iglesia apostólica. Y el mensaje que Pedro traía contenía las mismas palabras de Juan el Bautista. Pero yo lo que me pregunto es esto, y yo no sé si tú te puedes hacer esta pregunta en esta noche. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar con agua, él explicó el disclaimer, la cláusula, y dijo: miren, yo lo hago de esta forma, pero el que viene detrás de mí no lo va a hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya Jesús murió, resucitó y fue ascendido al cielo, pero todavía Pedro, cuando predica, dice: bautícese cada uno para perdón de pecado. Entonces, cuando tú ves una situación como esta, tú tienes que sencillamente guardar tu paz, guardar tu paciencia. No te puedes volver loco peleando con los pedrinos, porque Pedro tuvo un proceso de desarrollo. Pedro tuvo un proceso de crecimiento en su apostolado, y poco a poco Pedro fue siendo corregido, inclusive
Pablo, que fue el último de los apóstoles que llegó, Pablo en Antioquía resistió cara a cara a Pedro y lo corrigió por cosas que ya él llevaba más de 10, 14, 15 años haciendo. Una de las cosas que Pedro hacía era que obligaba a los gentiles a judaizar. Entonces, cuando tú ves un apóstol como Pedro en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, pero entonces lo ves llamando al pueblo a bautizarse en agua para perdón de pecados, inmediatamente tú tienes que seguir analizando. Porque ahora tú tienes todas las epístolas paulinas, tú tienes todos los escritos proféticos, tú tienes toda la vida de Pedro, incluyendo sus 2 epístolas, que en esas 2 epístolas es evidente que Pedro fue desarrollándose de tal forma que su punto de vista en sus años avanzados cambió. ¿Ok? Estamos hablando aquí del comienzo del ministerio de Pedro, a los años cuando él fue madurando. Mira cómo dice Hechos capítulo 11 y versículo 15. Y cuando comencé a hablar, este es Pedro hablando otra vez, después que tuvo el éxtasis. ¿Se acuerdan cuando hablamos del éxtasis? Pues Pedro le está relatando esto a ellos y le dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Al principio cuándo? Al principio en Hechos capítulo 2, cuando estaban en el aposento. Entonces ahora tú notas que el Espíritu cayó una vez y ahora vuelve a caer otra vez. Entonces, el escritor del libro de los Hechos es un doctor médico llamado Lucas. No fue uno de los discípulos, pero fue un hombre muy analítico, muy observador, muy investigador y cuidadoso en sus cosas. Lucas es el hombre que cuando comienza su primer tratado y su segundo tratado, siempre cuando él le escribió esto al famoso Teófilo, le dice, mira Teófilo, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de Jesús y de las cosas que hizo. A mí me ha parecido bien también hacer lo mismo, pero la diferencia conmigo es que yo voy a investigar cuidadosamente todas las cosas con cuidado y te las voy a poner en orden cronológico, oh excelentísimo Teófilo, para que tú conozcas la verdad exactamente como ocurrió. Entonces, cuando tú estás leyendo el libro de los Hechos, acuérdate, ese es Lucas con un iPad escribiendo y documentando todo. Inclusive, Lucas estuvo muchos años con el apóstol Pablo. Estuvo casi hasta el final con él. En una ocasión, cuando Pablo en una prisión habló diciendo que todos lo habían abandonado, dijo, solo Lucas está conmigo. Lucas con el iPad, cogiendo datos, porque si Lucas no hubiera estado con él, nosotros no hubiéramos tenido este libro de los Hechos, que es un récord cronológico, en orden de suceso, de todo lo que ocurrió hasta la muerte de Pablo. Bueno, hasta que alquiló la casa aquella que estuvo 2 años. Y después Nerón lo mandó a buscar y le cortó la cabeza. Eso Lucas no lo escribe, eso te lo dice Flavio Josefo, el historiador del siglo I. Pero, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan, oye bien, ya aquí Pedro como que está cogiendo un poquito más de auge. Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ahí tú ves 2 bautismos, pero tú ves uno que fue para el tiempo de Juan con agua hasta que Jesús llegara, y el otro bautismo es el de Jesús, que es después que Juan se fuera, cuando Jesús resucitara, iba a haber ¿cuántos bautismos? Un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque el primero fue una señal. Diga señal. El primero fue un ejemplo, el primero fue una tipología. Cuando a una persona lo bautizan en un ministerio en agua, es una tipología. Cuando a una persona la meten en agua y lo sacan, es una tipología. Es un ejemplo, es una mímica
de lo que ocurre con esa persona que supuestamente muere, es sepultado y lo sacan del agua, es resucitado. Pero es que ya eso contigo pasó. Pero eso Pedro no te lo explica. Por lo menos en las primeras cartas no te lo explica. Eso te lo va a explicar uno que fue mandado específicamente para explicarte eso a ti. Ahora, vamos a ver ahora otra escritura, pero en esta escritura, aunque está en el libro de los Hechos, ¿ok? Mira cómo dice, Hechos capítulo 12, 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. ¿Quién era Simón? Simón era un mago que cuando vio que hacían milagros, él pensó que era un truco y él le salió a comprar el truco a Pedro. Porque usted sabe que los magos se venden trucos entre ellos, ¿no? Todo es trucos que te engañan con la vista y te hacen un truco y tú parece que es magia, pero toda la magia es un truco. Cuando tú miras a David Copperfield, que hizo desaparecer el Empire State una vez, o cuando veías al gran Houdini, o ves a todos estos magos que hay por ahí que hacen tantas cosas, las cajas, la mujer con el serrucho cortando a la mujer por la mitad, y la mujer riéndose y las patitas así haciendo allá que el otro lado, las patitas, las piernas. Y después de momento abren la caja y ahí sale la mujer saludando. Y son trucos. Pues Simón creía que era un truco y Simón lo salió a comprar y Pedro salió a comérselo. Pedro le dijo, ¿cómo que tú te crees que esto es un truco? Te voy a mandar a que te arranquen las orejas para que no blasfemes contra el Espíritu Santo. Y entonces finalmente Simón también creyó y dice aquí que fue bautizado. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este era Simón el mago. ¿Ok? Ahora, esa fue la manifestación de la práctica que continuó después de la ascensión con los discípulos. Ahora vamos a entrar al tercer renglón para ver lo que nos dice el apóstol Pablo acerca del bautismo en agua. Vamos a ver cómo Pablo comienza a hablar del bautismo en agua. El primero está en el libro histórico de Lucas de los Hechos, el capítulo 19 y verso 1 al 5. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Lleva en mente Éfeso porque en la carta de Efesios fue que Pablo hizo una declaración acerca del bautismo, ¿ok? Esa es la iglesia de Éfeso. Dice, y hallando a ciertos discípulos, no explica claramente quiénes son. Hay gente que a veces quieren decir quiénes eran. La Biblia no me dice quiénes eran, así que yo no lo voy a decir. Porque hay gente que a veces hablando, ministerios de gracia, hablando a veces han insultado a los apóstoles de Jesucristo y no han analizado las cosas. Ahí dice ciertos discípulos, no dice quiénes son. Por favor, no le ponga nombres si no los tiene. Si Lucas no te escribió los nombres, no los pongas. Ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire qué diferencia tan tremenda en la pregunta que hace el apóstol Pablo. De esa preguntita nada más, usted como un lector, como un estudioso, y ustedes que nos están viendo por la cámara, mira, con una pregunta como esa, ¿qué tú deduces? Que el Espíritu Santo es un bautismo que tú lo recibes ¿cuándo? Cuando crees. Cuando oyes y crees, que eso más tarde se explica, lo vamos a ver hoy. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, oye lo que contestan ahora. Y esta contestación es una evidencia del contenido del mensaje que estaba oyendo la gente por aquellas regiones en Éfeso. Mira lo que dice. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué te deja dicho eso? Que habían ciertos discípulos que estaban predicando y ni siquiera hablaban del bautismo en el Espíritu Santo. Se habían quedado con la señal del bautista del agua, quizás basado en lo que otros apóstoles le habían enseñado, pero no habían ni oído tan siquiera que había un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta de eso?
Fíjate, en el primer mensaje de Pedro que leímos ahorita, creyeron 3,000 personas y 3,000 personas fueron bautizadas. Por ahí siguió la prédica. Después en el segundo mensaje, 5,000 personas más. Ya eran 8,000 personas en la iglesia. En 2 mensajes de Pedro. Cuando Pedro salía por las calles, dice que ponían los enfermos para que aunque fuera la sombra de Pedro, le pasara y se sanaban. Porque Dios estaba con él. El asunto es, Dios estaba con él, pero Pedro no había crecido todavía. Dios estaba trabajando con él. Hay veces que tú ves personas en el evangelio, en los ministerios, tú ves personas que a veces tú los escuchas, predican un buen mensaje. O a veces tú los ves enseñando, tremendo maestro. Pero entonces, a medida que pasa el tiempo, tú no le ves la profundidad. Y por eso que cuando tú ves un maestro, ves un predicador, tú ves una enseñanza, tú ves un ministerio, tú tienes que observar ese ministerio por un tiempo. A ver si se queda como comenzó o de momento el ministerio agarra una curva por una tangente y comienzan a hablar unas cosas que tú dices, ¿qué es esto? Y le pasa, a muchos ministerios le pasa. Montones de ministerios de gracia han empezado bien y han terminado de condenar. Líderes que han sido personas que Dios los ha utilizado para mover las masas por muchísimos países en el mundo y después han sido cortados de la carrera y eliminados porque sencillamente se colgaron en la carrera. Y el apóstol Pablo lo dijo. Dijo, no siendo que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Pero vemos otros que han pasado los años y con su pelito blanco todavía usted los ve predicando lo mismo que predicaban cuando comenzaron. La estabilidad de un predicador tú la mides por el tiempo que lleva en la predicación. Nunca te entusiasmes con una persona en un primer mensaje o en un segundo mensaje. Porque mira, Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio. Y la noche que lo iban a arrestar, Jesús lo confrontó y le dijo, ¿tú me amas? Aquel diálogo mató a Pedro. Yo te amo, tú sabes que yo te amo. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Ah, sí. Pues mira, Pedrito, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y así fue. Mire, la tercera vez cuando Pedro maldijo y juró no conocer a ese hombre frente a aquella criada allá en una fogata. Dice que después que hizo eso, parece que la voz de Dios le llegó al corazón y dice que comenzó a llorar amargamente. Con todo y eso, Jesús no lo olvidó. Cuando fue crucificado, todos los discípulos corrieron, se desaparecieron. Cuando a él lo arrestaron, dice que todos los discípulos salieron corriendo, pusieron pies en polvorosa. Y Jesús dijo unas palabras tan tremendas y tan proféticas, dijo, como está escrito, herirán al pastor y se esparcirán las ovejas. Por eso, un pastor tiene que ser una persona estable. Porque cuando un pastor es movido de la posición donde está, no solamente es afectado él, sino que también toda la grey que pastorea es afectada por eso. Ore a Dios por sus pastores, porque es importante que el pastor de Dios se mantenga firme en un ministerio. Amén. Me entró como una revelación ahí de momento. Entonces Pablo les pregunta en el versículo 3, y entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Mira qué clase de pregunta le hace Pablo a este grupo. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cómo? Oye, este grupo le habían enseñado el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, ven acá, ¿y el bautismo del Espíritu Santo dónde está? Yo los veo a ustedes con un bautismo, allá en Éfeso fue esto, en Grecia. Pero yo no veo aquí el bautismo que yo entiendo que es el verdadero bautismo. ¿Ven eso? Memorízate esa escritura de Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5. Yo soñé con esa. Y dijo Pablo, oye, ahora viene la explicación que le da el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, a lo que fue el bautismo de Juan el Bautista. Mira cómo dice.
Miren, niños, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mira lo que Pablo entendía del bautismo de Juan. Pablo entendía, y Pablo comunica por sus cuerdas vocales, que el bautismo de Juan era una señal del bautismo que Jesucristo traía después. Que es el bautismo por el que le está preguntando a ellos, que ellos ni siquiera habían oído. Fíjate, cuando un ministerio te habla a ti del bautismo en agua y no te hace el énfasis del bautismo en el Espíritu Santo, te está dando un negativo, no te está dando una foto. Porque el bautismo de Juan era un negativo. ¿Sabe el foto, el negativo? Pero Jesucristo es la fotografía ya revelada, procesada a todo color. Y en el verso 5 dice, cuando oyeron esto, ¿cuándo qué? Fíjate que eso es tan importante porque él, si tú miras otra vez el verso 2, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y cuándo es que tú crees? Yo creo cuando yo oigo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, por la predicación. Eso merece un aplauso. Sí, eso merece un aplauso. Verso 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahí no había agua. No había agua. Ese fue un dry baptism. Ese fue un bautismo en fuego. Cuando un creyente oye y cree, ahí es bautizado. Ahí es, mira, la Biblia le da otro significado. Sellado. Porque bautismo era sumergirlo, marcarlo, ¿no? Pero ahora en este bautismo no es sumergirte. Ahora en este bautismo es sellarte, marcarte. Cuando tú oyes y crees, tú eres sellado. ¿Cuántos años estuviste tú en la religión dando vueltas y dando palos a ciegas hasta que conociste el mensaje de la gracia? Y cuando conociste el mensaje de la gracia, por primera vez te viste perfecto. Por primera vez dijiste, yo soy un predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Y entendiste tantas cosas cuando oíste y creíste. Qué lindo estaba esa escritura, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo referente al bautismo. Doy gracias a Dios, en 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Da gracias a Dios que no bautizó. Sino a Crispo y a Gallo, por los nombres feos que tenían, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, como que Pablo no le da esa importancia al bautismo en agua. Pero mira lo que viene ahora. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. Yo pregunto, ¿Pablo es el apóstol de los gentiles? ¿Pablo es el hombre que te trae la revelación? ¿Pablo es el hombre que te habló de todos estos misterios? Si el bautismo en agua fuera algo esencial, lo hubiera incluido en su predicación, ¿sí o no? Pues ahí por su boca él dice que a él no lo mandaron a bautizar. Y si a él no lo mandaban a bautizar, todos los que llegaban a sus iglesias no se bautizaban. Oye, esto está claro, ¿verdad que sí? Demasiado claro. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira qué clase de énfasis le da. Le dice, yo no vine aquí a bautizar. Yo lo que vine fue a predicar el evangelio, y esa predicación no es con palabras de humana sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Tú sabes que la cruz de Cristo se hace vana cuando el poder de esta palabra no te puede bautizar cuando la oyes. Pero cuando tú la oyes, tú eres bautizado, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Me está dando ira santa. Vamos para el otro. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Ahora, mira, él va a hablar ahora de lo que es estar solícitos en el Espíritu y de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Mira cómo te empieza a decir. Un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Un espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu, que es Dios. Dios es el espíritu. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora, verso 5. Un Señor. Es un solo Señor. Hay gente que quiere servirle a 2 señores o a 3. Pastor, yo quiero el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Fine, pero esos 3 son el mismo. Son el mismo. Un Señor. Una fe, y hablamos del misterio de la fe aquí, que hay personas que pensaban que había una fe de los antiguos y una fe de los modernos. No, la misma fe que tuvo allá los antiguos, que alcanzaron buen testimonio por ella, es la misma fe que nos dieron a nosotros en el don de la fe. Es la misma, es una sola fe. Y después, ¿qué dice? Un bautismo. Fíjate, solicitud en la unidad del Espíritu es predicar un bautismo. Cuando tú predicas bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua, ¿cuántos bautismos estás predicando? Estás predicando 2. Pastor, pero es que Juan el Bautista predicó el bautismo. Sí, pero eso fue Juan el Bautista. Él lo hizo en lo que el hacha iba y venía con agua, pero cuando Jesús llegó, ya el bautismo de agua termina y comienza el bautismo en el Espíritu Santo. Mira si es así que cuando, volviendo a lo del diluvio de Noé, Dios puso un arco iris jurando, prometiendo que la tierra no sería destruida más por agua. No habría otro bautismo de agua. Y entonces la gente quiere seguir con 2 bautismos. Pablo te dice que la unidad del Espíritu es un bautismo. Si tú crees en el bautismo del agua y el bautismo en el Espíritu, perdóname, tú tienes 2 bautismos. La unidad de la fe dice que es un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Me permiten 5 minutos más? Romanos capítulo 6, versículo 3. Y Roma es una de las iglesias donde Pablo explica con mayor profundidad lo que es el Evangelio. Mire, si hay una iglesia a quien Pablo le habló de unos misterios tremendos, fue a la iglesia de Roma. Mira cómo dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿dónde? En su muerte. ¿Dónde usted ve agua ahí? Fíjese, cuando Jesús murió, a usted lo encerraron ahí también. Mira cómo sigue diciendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿El de agua? No, el bautismo, la sumersión de Él mismo cuando lo sepultaron. Hay gente que utilizan estos versos de otra forma y dicen, ¿lo ve, pastor? Que ahí dice que cuando usted lo bautizan, usted se identifica con Él en su muerte. Pero es que ya dijimos y vimos que es un solo bautismo. Entonces Pablo dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, aquí viene ahora la aplicación, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en novedad de vida. En las clases de bautismo te decían que cuando tú salías del agua, ya tú eras nueva criatura. Cuidado ahora, hermano, donde usted se mete. No vaya a la playa ni vaya al teatro. Tenga cuidado, porque ahora usted fue bautizado. Usted es una nueva creación. Y por ahí te empezaban a manipular. Pero aquí te dice que la novedad de vida en la que tú andas es causada por causa de que Jesucristo murió y resucitó. Y cuando resucitó, te trasladó al reino de su Hijo amado. Ahí tú quedaste trasladado, quedaste transformado. Por eso es que 2 Corintios 5 es tan importante cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque la sepultura y la resurrección de Él son tu bautismo. Tú fuiste bautizado en su muerte. Así también nosotros, dice verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿lo ves? Vuelve a hablar de Él. Así también lo seremos en la de su resurrección, que ya Él resucitó, ¿ok?
Pablo lo que está diciendo aquí es una aplicación de todo lo que pasó. No está diciendo que esto es un evento futuro, porque ya Jesucristo resucitó al tercer día. Cuando Él murió, a ti te sepultaron. Cuando Él resucitó, tú resucitaste juntamente con Él. Que se lo dijo Pablo a los Gálatas, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo lo que a Jesucristo le hicieron, Él te identifica a ti con eso. Por eso es que es tan linda esa escritura, creo que Pedro dice, armados de este mismo pensamiento, que si uno murió, todos murieron. Y si uno resucitó, todos resucitaron. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, y esto hay que saberlo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ese es tu bautismo. Que el cuerpo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, eso es futuro, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si a ti no te hubieran identificado con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesucristo, todavía tú estuvieras en tus pecados. Y la Biblia dice que tú estás perfecto. Primera de Corintios 12:3, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, fuimos pasados. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y finalmente Gálatas 3:27 que dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Nota como el apóstol Pablo cuando habla de ese bautismo los incluye a todos. ¿Por qué? Porque en la muerte de Jesucristo todos sus hijos fueron identificados. Pastor, ¿y cuándo es que se revela en mí? Cuando se te habla, cuando tú lo oyes y cuando tú lo crees. A lo que tú llegas sencillamente es a la plena convicción de lo que se hizo contigo. Y ahí tú quedas sellado. Ponme ahí a... ¿cuál es el verso? Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Este no está en el panfleto y con este cerramos. Que dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra. Ese creo que es Colosenses, sí, creo que es Colosenses. Mira adelante, María. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de justicia, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, en el momento que tú oyes y tú crees, ahí te llega el sello. Por eso aquella gente de Hechos 19, cuando Pablo les habló, al oír la verdad, dice que en ese momento fueron sellados. Y entonces, esta es la primera parte de este estudio. Va a venir una segunda parte donde les voy a dar un preludio. Vamos a hablar cuál es la diferencia entre hablar en lengua y ser sellado con el Espíritu Santo. Hay religiones que te enseñan que si tú no hablas en lengua no estás bautizado en el Espíritu. Y vamos a ver si Pablo enseña que si todos hablan en lengua o no. Hay gente que nunca habla en lengua, se quedan hablando español o inglés, esas son las únicas dos lenguas. Sin embargo, están sellados con el Espíritu Santo. Vamos a ver las diferencias y vamos a hablar de otras cositas que tienen que ver con eso. Pero eso culmina esta primera parte de este estudio titulado Bautizados en su muerte. Muy bendecidos y muy buenas noches.